Señoras y señores, muy buenas noches y un día más, bienvenidos a la sintonía de Costa del Sol Televisión para nuestro programa habitual de programación veraniega y de programación estándar, sobre todo programación turística como es el turismo, nuestra industria. Aquí continuamos, navegando entre un verano convulso y qué decir del año 2020 desde que en marzo nos pusieran el estado de alarma y aún vamos viendo cómo los acontecimientos van derivando en distintas circunstancias que de momento no parece que veamos el túnel o la salida del mismo al final de este año. Además, con acontecimientos que ponen en jaque ya no solo la cuestión de la pandemia, con la crisis económica, con la crisis turística, sino también con la marca España. La marca España es quizás pues, el principal motivo de imagen turística que tenemos en España, y si en este caso concreto el rey emérito se nos va después de una circunstancia que está por verse si es delictiva o no, el hecho es que la marca España con relación a la monarquía y al rey Juan Carlos I también se ve afectada, y eso, queramos o no, pues afecta al turismo que, como decimos, si éramos pocos, pues ahora estamos con más circunstancias a considerar. Queremos desde nuestro programa ir pues haciendo balance y analizando, por otra parte, los distintos sectores turísticos que se están viendo afectados por esta pandemia del COVID-19. No solamente los hosteleros están teniendo problemas con sus restaurantes, con sus bares, con sus establecimientos, no solamente los hoteleros con sus hoteles y apartamentos están teniendo estas circunstancias negativas. ¿Qué decir del transporte? ¿Qué decir, bueno, de los rentacares? ¿Qué decir de los guías turísticos? Son auténticos observadores del sector que pueden, lógicamente, aportar con sus conocimientos y sus experiencias, por ser muy cercanos a los clientes, a los propios turistas, pues aportar, como decíamos, experiencia, conocimientos y, ¿por qué no?, salidas a la crisis en la que nos encontramos. ¿Cómo están los guías turísticos soportando la crisis? ¿Están siendo atendidas sus inquietudes, sus demandas, sus problemáticas? Es quizá uno de los sectores que a lo mejor, y aquí lo vamos a comprobar esta noche, pues están siendo menos considerados dentro de las circunstancias de la crisis en las cuales nos encontramos. Y para pulsar nuestro interés y la situación que viven los guías turísticos de la Costa del Sol, nos hemos rodeado de dos profesionales pertenecientes a una de las tres asociaciones que conforman y aglutinan al sector profesional, como es en este caso concreto Víctor Garrido, que además de ser miembro de la asociación AGP Málaga Cultural, él regenta una empresa como es Waylof Málaga y es habitual contertulio de nuestro turismo, nuestra industria. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Paco. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Al igual que también yo les presento a otro contertulio, no se ha prodigado tanto, pero seguro que va a estar en próximos programas, como es en este caso concreto Santiago Sánchez. También es profesional del sector de guías turísticos. Él también forma parte de la asociación AGP Málaga Cultural y conforma la empresa Málaga Culture and Trips. Santiago, buenas noches. Buenas noches y gracias por tu invitación. Igualmente. Bueno, pues para encajar ante el sector de la audiencia, Víctor, Santiago, ¿qué entendemos por guía turístico? Porque puede ser que todos lo tengamos muy en convención, muy en conocimiento, muy en estándar, pero a lo mejor hay que matizar sobre la importancia, la formación, el papel, la responsabilidad que tiene un guía turístico. ¿Qué debemos de entender por un profesional de la atención turística llamado guía turístico? Víctor, Santiago. Bueno, como guía, la verdad que es un espectro que puede ser bastante ancho. O sea, cuando hablamos o nos referimos a guía turístico, si queremos centrarnos en algo exactamente, yo lo definiría como intérprete. Somos intérpretes de patrimonio, de conocimiento, de ciudades, de monumentos, de museos, de artistas, y básicamente lo que nuestra profesión consiste es en transmitir, informar y difundir toda esa información a las personas. Santiago, ¿qué aportaríamos a lo que dice Víctor? Pues yo añadiría un elemento que a mí me parece muy importante, y es que somos unos profesionales con una formación universitaria en un sector que desgraciadamente a día de hoy, en los últimos años, pues ha sido así, adolece de un gran intrusismo
Y la formación universitaria supone el que hay un reglaje, el que hay una serie de exigencias legales para el desarrollo de nuestras actividades. Esto supone que tenemos que pasar un primer filtro, que es esa formación y la posesión de un carnet, pero después también para mí, y sumando a lo que Víctor ha dicho, el profesional de la visita turística, el guía turístico, es una persona que le apasiona conocer, saber, estudiar y que por lo tanto tiene que reciclarse constantemente. Para mí es una condición indispensable. Yo añadiría a las amplias definiciones que habéis aportado, pues un factor que a lo mejor de un tiempo a esta parte no se pone en valor, y es que el guía turístico es el que pone persona, pone humanidad, ante tanta nueva tecnología que lo hace de manera pues casi artificial. El guía turístico es aquel que le pone cara a los atractivos turísticos, a la orientación turística, al acompañamiento turístico, y no todo está en un móvil o en una plataforma digital, sino que pone humanidad al sector, tanto que a veces se convierten en imprescindibles. No sé si eso es un complemento a lo dicho. Precisamente por esto que comentas, es por lo que yo he apostillado que tenemos que estar constantemente reciclándonos. ¿Por qué? Porque cada visita turística es única e irrepetible. Claro. Entonces, va a depender, la experiencia que tenga el cliente va a depender, en cierto modo, en una proporción bastante importante, de la actuación del guía, de la preparación, de la empatía, de la cultura, etcétera, etcétera. Entonces, no solo se le pone cara, sino que se está prestando un servicio que no se puede imitar, es como un cuadro original. Exacto. Podrán haber miles de copias, interpretaciones, pero nunca se podrá hacer dos visitas completamente iguales, y eso es una condición para mí indispensable del guía turístico. En la provincia de Málaga tenemos 3 asociaciones de guías turísticos: la Asociación Profesional de Informadores Turísticos, la más veterana, Sur, que precisamente tiene su sede principal aquí en Benalmádena, y AGP Málaga Cultural, cuya capitalidad está en Málaga. El sector, ¿a cuántos profesionales en línea general aglutina? ¿Cuántos hay censados aproximadamente con carnet, formalmente homologados dentro de la profesión guía turístico? Yo calcularía en torno a... Me parece que los últimos números de carnet, porque la legislación actualmente, dado que las competencias en turismo están delegadas a las comunidades autónomas, en el caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía creo que estaba en torno a los 2.800. Las últimas numeraciones de carnet... ¿Hablamos de Andalucía? Andalucía. Correcto. ¿Cuántos en la provincia de Málaga? Es muy complicado, porque la movilidad, la legislación nos permite movilidad total, claro, no solo en la Comunidad Autónoma Andaluza, sino en España, y desde la implantación de la ley Bolkestein también podemos, nuestro ámbito de actuación es toda Europa. Claro. Pero bueno, aproximadamente en la provincia o en Málaga, yo no me atrevería a decir un número, pero podemos estar en torno a los 700 o por ahí, no sé, es difícil calcularlo. Sí, yo creo que estaría por ahí, 700 casi rozando los 1000, porque tenemos que considerar también que yo creo que Málaga se lleva una parte muy grande de ese pastel de todos los guías turísticos, No, por el aeropuerto que tenemos, claro, por la infraestructura turística, claro, pero sobre todo a raíz del decreto que se aprobó en la Junta de Andalucía en enero de 2015, que digamos que fue cuando se abrió nuevamente el dar carnet de guías de turismo, y digamos se hizo mucho más amplio para todos los sectores, pues ahí ha habido un salto muy grande en el número de carnets. Al margen de que también en Málaga se tiene el privilegio, la posibilidad de tener una formación universitaria relacionada con el turismo, donde me imagino que muchos de los profesionales que formáis el sector, caso tuyo, si no me equivoco, correcto, Víctor, salisteis licenciados por la Facultad de Turismo. Somos de turismo. Y sí. eso, quiera o no, pues genera quizá una mayor profesionalidad, no solo ya por la capacidad de Málaga como potencialidad turística, sino también porque aglutina esa formación que requiere el ámbito turístico. De ahí que podamos decir fácilmente que de esos 2.800 guías turísticos censados de una manera más o menos formal, más de la mitad seguro que tienen su sede en Málaga. Lo podemos aseverar. Yo lo aseveraría. Con lo cual no estamos hablando de un sector baladí, estamos hablando de un sector profesional con una masa profesional importante que, a tenor de las circunstancias en las cuales nos encontramos, ahora entramos en faena. Circunstancias insólitas. Porque podríamos haber, dándole a la moviola, haber visto que hemos padecido el sector turístico muchas crisis.
Sin desde duda. crisis económica, desde crisis del ladrillo, desde crisis de la burbuja y desde crisis de muchos aspectos, pero nunca relacionadas con una crisis sanitaria, que ha conllevado una crisis social, económica y, lógicamente, a nivel económico, turístico. Víctor y Santiago, cuando surge el conocimiento de que se nos viene un tsunami encima, el sector, vosotros, ¿cómo lo asumís? ¿Cómo encaráis la posibilidad de que el año 2020 se va al traste? Bueno, nosotros ya damos por hecho que el año 2020 está completamente perdido. O sea, desde el punto de vista económico, para el sector de los guías profesionales de turismo, a no ser de pequeñas cosas que vayan saliendo de manera esporádica o el poco turismo nacional que se está moviendo, pero realmente es un año que casi se puede dar completamente por perdido. No nos tenemos que olvidar que el guía turístico, el sector de los guías turísticos, fue el primer sector que empezó a sufrir las consecuencias de esta pandemia. O sea, nosotros empezamos ya a recibir cancelaciones desde el mismo mes de diciembre y enero. O sea, ya empezaban las cancelaciones, porque a la gente, si hay algo que le asuste, es la incertidumbre. Si hay algo que asuste más que la incertidumbre, es la salud. Cuando la gente veía que esto empezaba a crecer poco a poco como una bola de nieve, pues nuestro sector obviamente fue el primer afectado y, por desgracia, yo creo que va a ser el último o uno de los últimos, sin duda, en recuperarse cuando todo esto pase, en el momento que pase y si pasa, porque lo mismo nos tenemos que acostumbrar también a vivir con este virus, que esta es la gran incógnita, porque tenemos muchísimas esperanzas en la famosa vacuna que yo no sé realmente, personalmente yo no me la pondría si solamente ha sido testada menos de un año, o sea, es un tema muy delicado, y aparte es realmente un virus que muta tanto. ¿Cómo podemos encontrar una vacuna? Entonces yo creo que tenemos que empezar ya a plantearnos el cómo será la vida y la profesión con el virus entre nosotros. Esa es otra, está claro. Por tanto, Santiago, por lo que dice Víctor, quiero ello decir que vosotros, precisamente por estar en la primera línea de atención turística, con las reservas, con las planificaciones, y me imagino con turistas internacionales, que posiblemente son los que podían estar cancelando o teniendo más temor que los nacionales, y también porque a lo mejor vuestra demanda está más enfilada hacia un sector internacional, que también lo habrá nacional. Ya empezabais a final del año 2019, a verle la punta al lápiz. En un mundo tan globalizado como es en el mundo en el que vivimos, las noticias pues ocurren y al minuto inundan los papeles de todo el mundo. Cuando se empezó a desbocar el tema, como bien sabrás, y el que sepa algo de turismo pues lo tiene muy claro, los turoperadores son unos contratadores a larga distancia. Claro. Y por lo tanto ellos prevén con mucha anticipación lo que puede ocurrir. Cuando nos movemos en un escenario cierto, como son pues años normales, se supone que si todo va bien, todo lleva a buen fin, y como bien ha dicho Víctor, dentro de esa larga cadena que es el consumo de un producto turístico, nosotros estamos en la cola, al final del todo. El cliente, nosotros no podemos prestar el servicio turístico hasta que el cliente no ha pasado por una agencia de viajes, un turoperador, una compañía aérea, un hotel y finalmente consume nuestro producto. Con lo cual, si empezamos las cancelaciones, pues nosotros somos los primeros que ya no tenemos ese servicio final que se presta en destino, pero como bien ha dicho Víctor, seremos los últimos, puesto que puede que en una situación de pseudo normalidad, o lo que llaman ahora la era del post-COVID, los extranjeros o incluso los españoles, como ocurre ahora, busquen hacer sus vacaciones en un entorno seguro. Estamos hablando de una casa rural que no necesita un guía turístico, o de un hotel del que no sales o te mueves lo menos posible para no reunirte con otras personas, con lo cual no consumes el producto visita guiada de un guía oficial. En definitiva, bueno, es que tenemos la peor parte, ¿no? Si hay alguna que sea buena, que en este sector turístico nadie se ha llevado ninguna buena parte, pero nosotros quizás tengamos una parte realmente muy, muy mala. Claro. Y además, si te fijas, el servicio que nosotros prestamos es que tiene justamente todo lo que está en el eje contrario al COVID, y es una cercanía personal, es una visita de grupo, es decir, ya solamente con eso, pues bueno, estamos no heridos, sino dañados. Santiago, yo a lo que dices, luego matizaré porque también le veo cierta ventaja, o al menos cierta adaptación
a la posibilidad que tiene un guía turístico de afrontar la actual pandemia, porque si alguien sabe mejor que nadie cómo está la situación sanitaria en el lugar donde se va a visitar y en el entorno donde vivo, ese es el guía turístico. Sin duda. Y ese es el que puede mejor que nadie saber los riesgos que se pueden afrontar, evitarlos y con su conocimiento y experiencia a lo mejor eludir posibles otros riesgos que puedan estar latentes con aquellos que se creen que porque voy por libre y voy de manera individual, a lo mejor, quién sabe, no está tan seguro como la seguridad que le pueda posibilitar un servicio profesional, personalizado, que hacéis vosotros los guías turísticos. Pero eso podría ser un tema muy a considerar, incluso al margen de la formación que un guía turístico pueda tener a partir de ya ante las circunstancias de convivir con el COVID. Por supuesto. Sin duda. Que a lo mejor ahí va a ser hasta más necesaria la posibilidad de tener un guía profesional, ya no experto solo en atractivos turísticos y en otras circunstancias, sino en temas sanitarios. Sin duda. De hecho, es a lo que hemos dedicado parte de nuestro tiempo del confinamiento, Claro. a prepararnos, a adaptar, a cumplir todos los protocolos sanitarios que aseguren no solo la calidad de nuestros servicios, sino también la seguridad Claro. y la higiene para nuestros visitantes. Pues ahí lo trataremos en la parte final como, digamos, una posibilidad de adaptación, y para no irnos tampoco con el aspecto negativo que podamos estar un poco a nivel pesimista en estas circunstancias. Pero lo cierto es que veníamos de un año maravilloso. Si no me equivoco, las estadísticas del 2019 habían batido casi todos los récords. No sé si en el sector vuestro también había tanta euforia por ser un año histórico. ¿Era así? Sí, no, realmente ha sido, la verdad, de estos últimos años que hemos vivido, la verdad que ha sido buenísimo. Han sido los grandes salvadores de la economía española después de la crisis, la famosa burbuja inmobiliaria, que ha sido realmente uno de los pilares fundamentales que ha salvado la economía de este país. Claro. Porque mientras en España es verdad que en otros destinos también sufrían la famosa crisis de Lehman Brothers y el tema del crédito, bien es cierto que los otros países se recuperaron antes que el nuestro, lo que significa que España es un país que es muy dependiente del mercado exterior. Es un país que ahora mismo la caída que hemos tenido tan grande del Producto Interior Bruto no solo ha sido por el parón económico que hemos tenido nosotros, ha sido por una cosa tan anómala, que es que todo el mercado que tenemos alrededor nuestro y nuestros principales países donde enviamos nuestros productos también se han parado sus economías. Claro, claro. Entonces, con nosotros ha ocurrido exactamente eso, y por eso es un pilar que ha sido fundamental en ese sentido. Y en los últimos años pues han sido, para mí personalmente, y yo creo que puedo hablar en nombre de muchísimos compañeros, en el tema económico ha sido bastante bueno, porque también te digo una cosa, se ha desbocado, se ha bajado un poco la guardia en el tema de la vigilancia, del tema, como bien comentaba mi compañero Santiago, el tema del intrusismo, que por desgracia cuando hay tantísimo mercado, pues eso genera, o por ejemplo nos hemos encontrado muchas veces situaciones donde nosotros estamos enseñando centros históricos y te aparecen grupos con 50 bicicletas, o te aparecen segways por calles estrechas donde no deberían de pasar. Entonces ha sido unos años muy buenos para todos, pero también ha sido, lo que te digo, ha habido un poco de caos en cierta forma. Claro. ¿Qué lo iba a decir, Santiago? De un año donde se batían récords, el 19, el 18, que estábamos en la punta de la ola, a en 2-3 meses venirse abajo. Es decir, ¿os hacíais a la idea de que iba a ser tan brusca la caída, de que iba a ser tan grande el tsunami? Porque, por decirlo así, de estar con una agenda de trabajo el año pasado, casi, no sé, el 80, el 90, el 70%, ahora, ¿a cuánta actividad? ¿10? ¿15? Cero. ¿Cero? En mi caso, podría hablar de menos de un 1%. O sea, eso es como si tú vas en un coche por la autovía y coges el freno de mano y tiras del freno de mano. Ha sido una parada en seco. Claro. En nuestro sector. Claro. Estoy segurísimo que hay otros sectores que también han tenido. Seguro. Pero en nuestro caso, como bien estábamos hablando los dos anteriormente, es que el sector del guía de turismo, el turismo y la hostelería en general, es que hemos sido, sin duda, por eso la gran incertidumbre que tenemos a día de hoy. Por eso estáis aquí, porque parece que por vosotros no pasaba la crisis, cuando estamos hablando de más de 500 profesionales y quizás nos quedemos cortos en la provincia de Málaga, y que nadie se haya hecho eco de vuestras circunstancias y que todo sea pues relacionado con los otros sectores que hemos comentado. Por seguir viendo de dónde venimos y a dónde vamos,
la clientela que tenéis habitualmente hasta la llegada de la crisis, ¿qué porcentaje había a nivel nacional o a nivel internacional? Digamos que cada guía es, entre comillas, un caso diferente, Claro, porque se depende de los especializan. idiomas que tengas, depende también de los canales en los que te muevas, de las agencias para las que trabajes, depende de, en el caso de Víctor y mío, hacia dónde has orientado tu propia empresa, pero bueno, pues podríamos decir que podría ser casi un 70% para el cliente internacional y un 30% para el cliente español. O sea que a término medio el cliente internacional ha sido superior El al baluarte. cliente nacional. Con lo cual, me imagino que, y ya vamos aterrizando en nuestra situación actual, si el cliente internacional no puede venir, y si ha venido, viene con las circunstancias concretas, estáis trabajando mínimamente, por no decir que nada, Nada. y luego ese 30 o 40% a nivel nacional, como todo está con la incertidumbre y todo está con que si lo visito, de cómo lo visito, se podrá visitar, no se podrá visitar, con qué circunstancias, ahora mismo el trabajo que pueda haber a nivel de cuentagotas, ¿en qué consiste? Si es que tenéis, o en tu caso, como tú dices, estáis por debajo de cero. Por debajo de, sí, sí, sí. Yo, sinceramente, yo los únicos que veo a día de hoy, y lo voy a decir con toda sinceridad, los únicos que están trabajando son los free tours, que ese es otro tema que podríamos dedicar un programa entero, ¿Qué es porque un free tour? un free tour, pues, según ellos lo definen, es un tour libre. Vale, Vale, pero hace mucho con el juego de palabras y free tour, free es una connotación también que tiene la connotación de gratuita. correcto. ¿Vale? Entonces, es un sector que no está regulado, es un sector que es cierto que hay muchos de ellos que son guías oficiales de turismo, sobre todo a raíz del último decreto que se aprobó en el año 2015, pero es un sector donde la mayoría de los ingresos no se fiscalizan. Claro, claro. Entonces yo estoy segurísimo que muchísimas personas de las que nos están viendo ahora mismo, cuando han ido a Ámsterdam o cuando han ido a Dublín o cuando han ido a Berlín, han cogido un free tour. Lo que no saben que parte de ese dinero, por no decir todo ese dinero, no se fiscaliza. Claro. Entonces, por eso para nosotros es una bestia negra en el sentido de que nosotros pagamos nuestros impuestos, el IVA, la deducción de IRPF, tenemos un control por los trimestres y después ves otras personas que, por cierto, a día de hoy están trabajando y son free tour y no están pagando ningunos impuestos. Entonces eso nos duele mucho, no, muchísimo. Es como si habláramos del servicio público de los taxis, Totalmente. ¿verdad? Totalmente. Para ser taxista hay que tener una licencia, hay que tener una formación, hay que tener, bueno, una regulación, y de buenas a primeras vemos que cualquiera, por mucho carnet de conducir que tenga, pues se pone en la esquina de un hotel y A dice, recoger pues clientes. yo cojo clientes. Sí, sí. Sí, además, aparte de eso, cometen una irregularidad administrativa. Si te vas a la normativa sobre guías turísticos de la Junta de Andalucía, concretamente en el artículo 21, establece que las visitas turísticas tienen que estar reguladas, su precio tiene que estar regulado y prefijado y fijado previamente. Claro, Al ser una free tour, que realmente no es free, puesto que al final todo el mundo les paga algo, no eres libre, digamos, de pagar o no pagar, sino que, bueno, pues todo el mundo les paga algo, no existe, por lo tanto, no están cumpliendo esa normativa. claro. Y a mí me gustaría postillar un detalle más, si me permites una nota romántica. Venga, Si te vas a las páginas web de muchas de estas empresas, que como bien ha dicho Víctor, son guías oficiales de turismo, y eso, bueno, pues en muchos casos es así, alardean, presumen de querer mucho a la ciudad de Málaga. Somos guías locales, somos una empresa joven que está intentando salir adelante. Yo me pregunto, ¿quién quiere más a Málaga? ¿Nosotros que pagamos nuestros impuestos y apoyamos el avance de la ciudad? ¿O esas empresas que todo el montante de dinero que cobran no pasan por una fiscalización? claro. Y dejo la pregunta en el aire, ¿quién quiere más a Málaga? Pues si no teníamos problemas, se añade a este que estaba latente Totalmente. antes de la pandemia, durante la pandemia, como bien lo habéis significado, como posiblemente el único sector que pueda estar arañando algo, ¿no?, dentro de vuestro ámbito, y poco más, porque el resto de los guías profesionales que no van por free, que no van por libre, me imagino que en circunstancias similares a las vuestras, bajo mínimos, por decir algo, ¿no?, actualmente. Sin duda, los compañeros realmente todos están bajo mínimo, ¿no? Lo siguiente. Yo te hablo de mi caso personal, o sea, Claro. desde que salimos del desconfinamiento, yo he tenido 3 servicios.
3 servicios. Y te digo una cosa, Paco, estamos hablando de la temporada alta, o sea, nosotros, guías turísticos, dependemos principalmente de una temporada. Claro. Que empieza generalmente a mediados de marzo o a principios de marzo y termina diría que principios de noviembre, mediados de noviembre. Tú me dices qué temporada turística vamos a tener nosotros este año. O sea, al que no le haya pillado con unos ahorros, al que no le haya pillado con un remanente por detrás, Sí. tú cuéntame el tipo de invierno frío que le va a esperar a muchísimas familias en este país. Lo va a pasar Y te mal. hablo del sector turístico. Claro. Yo no quiero entrar a otros sectores que también van a sufrir bastante. Por eso la pregunta anterior en cuanto a la radicalidad de un año para otro en el cambio de coyuntura, de estar holgadamente bien, en crecimiento, tocando límites posiblemente históricos, a de buenas a primeras, caída en picado, en vacío, y con una circunstancia que a mí me gustaría abordar en la segunda parte, porque para la segunda parte me gustaría ver si se os está teniendo en cuenta a nivel de las instituciones, si está pidiendo vuestra opinión, qué ideas podríais aportar para que entre todos, porque aquí os remamos todos, o esto se va a pique, podemos amortiguar y recuperar más pronto o menos pronto la crisis, recuperarnos de la crisis. ¿Cómo podemos adaptarnos mientras que la crisis continúe para que el turismo pues siga siendo pues al menos fuente de economía de la mayoría de los malagueños? Si os parece, lo dejamos hasta después de la publicidad aquí en el Turismo Nuestra Industria. Hoy, como ven ustedes, hablando de los guías turísticos. Hasta dentro de un ratito.